Tal vez tengas mucho en lo que puedas contar, puedes confiar conmigo. A lo que Meili se está diciendo que quieres dar un buen uso. A lo que Subaru dice no digas eso, confía en mí. Por un segundo Meili consideró las palabras de Subaru. Meili dice Onisan. Onisan realmente no recuerdo nada, ¿verdad? Subaru dice sí, desafortunadamente he perdido mi recuerdo. Suaro como que quería saber por qué Meili se había decía estas palabras, a lo que Meili llevó sus dedos a sus labios e hizo una sonrisa en media extraña como de malicia. Le dedicó a Subaru una sonrisa medio extraña, a lo que le dice Patrochan lloraría si lo escuchara. A lo que Subaru dice ni siquiera sé quién es, y así siguen conversando. Lo que Meili dice realmente mi opinión sobre el Nissan del pasado, creo que fue alguien muy descuidado, y si siguen conversando no, la búsqueda de Taigueta había terminado y nuestros protagonistas no habían tenido éxito alguno en buscar alguna pista o poder encontrar o de alguna manera o como los recuerdos de Subaru. Subaru ya sabía esto, que esta búsqueda sería inútil desde este punto. Subaru estaba alerta, estaba al tanto de muchas cosas a su alrededor, ya que a partir de este momento seguía la continuación de los sueños precognitivos, en donde más adelante terminaría el sueño precognitivo, así que Subaru estaba alerta. Subaru no dudaba de la capacidad de los sueños precognitivos, ya que todo había salido precisamente como lo había visto en sus sueños precognitivos. Subaru pensó un momento qué condiciones son las que se deben hacer para poder activar los sueños precognitivos. Subaru ha estado confuso pero a la vez emocionado por su habilidad, aunque no sabe cómo activar la habilidad. Otra vez Subaru había pedido a Beatriz que lo dejara solo y se había ido por su lado al este. Al hacer este rechazo solo se dio cuenta que Beatriz se intentaba hacer más, acercarse más y ser más pegajoso a Subaru, ya que bueno, él la estaba rechazando. No, Subaru se había apartado y comienza a caminar y comienza a pensar, tengo que averiguar por qué me desperté de mis sueños precognitivos y qué me pasó justo antes de despertar. Dice ahora estoy un poco nervioso y si empiezo a tener ahora mismo sueños precognitivos. Para evitar esto necesito ir más allá de donde terminó mi sueño, y pensó el Subaru Natsuki. Subaru antes de perder sus recuerdos había evitado contárselo a los demás sobre sus sueños precognitivos. ¿Por qué será? ¿Acaso no confía en los demás? ¿Acaso los demás no son de confiar? Entonces mientras Subaru estaba pensativo y caminaba pensó lo he decidido, creo que les contaré a los demás sobre mis sueños precognitivos. Sin embargo lo que Subaru no sabe es que lo que se avecina es algo desconocido para él. Solo pensó, bueno, demostrar que tengo la habilidad de sueños precognitivos, demostrar la evidencia sería muy difícil de hacerlo. Subaru pensó que si dominaba esta habilidad sería un arma a favor de él. Con estos pensamientos en mente comienza a pensar y a hablar consigo mismo y a divagar en esos pensamientos, y se escucha una voz desde lejos que dice: Natsuki-kun no es peligroso para ir a acompañarnos. En su estado que se encuentra ahora se escucha desde la distancia esta voz. Subaru estaba a una distancia, no, y cómo se fue y luego quiso volver con ellos. Se escuchó la conversación que estaban teniendo más adelante, que era la voz de Kidona. Por alguna razón la mente de Subaru había dudado en anunciar su presencia, así que se quedó callado y siguió escuchando la conversación. Seguía Emilia. Dice Kidona, ¿qué quieres decir con estado de locura? Ya que Kidona dice pensó que tal vez Subaru había entrado en un estado de locura, y Emilia se molestó por este comentario y Kidona comienza a explicar: no estoy seguro que ha perdido sus recuerdos, pero no solo eso, sino porque lo que dijo después de perder sus recuerdos sobre los mundos paralelos y esas cosas, tal vez también ha entrado en un estado de locura, como que asociaba la pérdida de recuerdos y la locura, y hablaba sobre lo que había dicho Subaru sobre los mundos paralelos, a lo que Julius también se sorprendía por las suposiciones de Kidona. Julius y Emilia parecían sorprendidos al escuchar las palabras de Kidona sobre que escuchaba desde lejos. Su corazón dio un vuelco, a lo que Ran también se une a la conversación con ellos y dice: bueno, Ran, los personajes estaban hablando, ¿no? Y Subaru estaba lejos escuchando, y Ran dijo: es ciertamente la explicación de Valse fue absurda. Lo que Ran dice, no dudo que el argumento de Subaru surgió desde su cabeza. De hecho el conocimiento que él tiene, sus costumbres son cosas que no conocemos. Está claro que proviene de un lugar que ninguno de nosotros conoce, pero de donde vino es seguro que está limitado a este mundo. Tal vez pueda venir de la Gran Cascada, pero no hay ninguna evidencia de eso. No hay
Ninguna evidencia para creerla en absoluto. Emilia dice Ran. Emilia dice creo en Subaru. Beatriz dice yo también creo en Subaru. Por favor crean en Subaru dice Emilia. Lo que Julio dice cálmense Emilia. Samakiona no está sugiriendo que Suaru nos está mintiendo sino que lo que está diciendo es que Suaru ha entrado en un estado de confusión y que su mente debe estar confusa. Bit dice así que estás de acuerdo con ese espíritu supongo. Y seguían conversando no sobre su estado no es que esté mintiendo sino que están su confuso eso como que comienza una disputa entre los personajes Noe Miley estaba con Chaula Noi y cerca de Subaru Noi como Mali también. Escuchó le dijo ¿por qué mejor no preguntan a Onisan si está realmente loco? Onisan ¿estás loco? O sea Ma estaba junto con Subaru y también está y también escuchó no porque estaba con Chao le estaban subiendo y Subaru se pone a pensar no sobre la confianza que era algo básico y principal que las personas debían tener y al parecer ellos pensaban que él estaba loco, que estaba confuso y dudaban de sus capacidades. Ahora solo se comienza a preguntar qué era la confianza y la situación a la situación que había llegado sobre la aventura él. Desierto y se puso a pensar en el otro Natsuki Subaru. Preguntó si él podría manejar lo que Natsuki Subaru había ganado. Solo comienzo a pensar desde el principio lo confundí. Si les cuento sobre los sueños precognitivos tal vez se los confunda más. Al parecer lo que se busca ahora es al otro Natsuki Subaru no a este Subaru. Zoro pensó está bien si fino ignorancia y vuelvo a ellos. Estaría bien si me uno descaradamente a la captura del segundo piso y así muchas cosas en su mente no a lo que Subaru dice joder soy tan inútil. Y así Sub-Suaru salió del pasillo por donde estaba caminando atentos amigos atentos y Suaru después de salir del pasillo después de espiar la conversación y luego se fue por las escaleras no escaleras de caracol Subaru. Comienza a reflexionar y se dice a sí mismo vaya esta es la segunda vez que vengo aquí. O sea Suaru otra vez había tomado el camino por las escaleras de caracol Ojo reconoció que este era el hogar de la anterior vez Zoro dice un momento siento algo extraño. Zoro sintió que su piel se le puso de gallina sintió los pelos de su espalda a erizarse aumentar su sangre la velocidad de circulación de su sangre los latidos de su corazón se habían acelerado su respiración se volvió áspera y se volvió pesada su oro sintió todas estas desagradables sensaciones todas estas sensaciones desagradables al igual que el miedo un miedo intenso y ansiedad habían sido generadas por su propio cuerpo Suaro sea con un ligero golpe o sea Suaro sintió un ligero impacto. Justo cuando estaba avanzando arriba de las escaleras no se podría decir que Natsuki Subaru dio un paso adelante en falso Natsuki Subaru había sido empujado recordemos que las cosas que digo es de los pensamientos y desde la perspectiva de Subaru Natsuki o sea de este Suaro pues no que está en la novela no crean que me estoy inventando las palabras o estoy agregando contexto sin pretexto son los pensamientos y perspectiva de Subaru y entonces Subaru grita y dice a Subaru estaba cayendo en picada. Seguía y seguía cayendo Subaru estaba cayendo en el aire pleno de vista lo que estaba arriba el cuerpo de Subaru se llenó de miedo el cuerpo de Subaru se llenó de adrenalina el cuerpo de Subaru entró en desesperación Subaru. Se da cuenta de que estaba cayendo y grita seguía gritando como loco Subaru comienza a extender las manos desesperadamente para sostenerse y vomita al caer se golpea en los bordes una y otra vez el cuerpo de Subaru se estaba destrozando y estaba siguiendo cayendo de repente Subaru seguía experimentando los impactos en su cuerpo ya que se chocaba los bordes de la escalera que seguía cayendo seguía sufriendo seguía sangrando y Subaru murió no hay despertar de este sueño na Subaru. Lentamente oscuridad el mundo a su alrededor se tiñe de negro quién eres tú y finalmente después de toda su angustia y sangre caliente Natsuki Subaru despierta abre los ojos y comienza a gritar y a desesperarse. Subaru tenía la sensación de la muerte estaba sufriendo pero se dio cuenta que su cuerpo estaba intacto pero aún así seguía gritando estaba sudando frío tenía los ojos muy abiertos tenía la piel de gallina tenía la sensación de que estaba cayendo aunque no lo estaba Subaru estaba desesperado Subaru estaba atemorizado estaba horrorizado Subaru estaba gritando y gritando bueno amigos desde este punto la calidad del audio como que va a bajar y van a escuchar un ruido de estática así que les recomiendo que bajen un poco el volumen quería regrabar otra vez el audio pero eso toma bastante tiempo y estoy concentrado en terminar el arco 7 para seguir con el arco octavo y luego con el arco 9 así que vean bien el volumen y vean váyanlo un poco para que la calidad del audio
se escuche mejor, ya que desde esta parte no lo he vuelto a regrabar y sobre todo activen los subtítulos para que se entienda mejor. Estaba tan sorprendido de que hubiera desaparecido tan repentinamente esa sensación, ese dolor, ese sufrimiento, que no se había dado cuenta que, hasta ahora, de que alguien estaba acariciándole suavemente la espalda con la palma de la mano. Así es, amigo. Subaru cuando cae estaba en shock, vomitando y todo, pero ya había muerto y había otra vez revivido en el mismo punto de guardado donde era la habitación de la sala verde, pero seguía gritando, seguía llorando, vomitando con locos y todo por el shock, por el trauma, y le estaban acariciando la cabeza. No, una voz suena y dice: ¿te has calmado? He reflejado sus ojos llenos de lágrimas. Se encontraba la persona que le había estado acariciando la espalda. A pesar de su borrosa visión, la reconoció fácilmente. Era una chica de hermoso cabello plateado y con ojos amatistas, con cara de preocupación mientras le acariciaba la espalda, y al verla Subaru dice, se queda en silencio y escucha una voz que dice: suba. Subaru grita otra vez, ya, grita, grita, grita. Retrociendo su cuerpo, se quitó de encima la pálida mano que le había estado tocando la espalda. Al hacerlo, un rastro de sorpresa acusó los ojos de la chica que la había estado acariciando, pero había sido su alma la que más había sido dañada de gravedad. Si es, amigo Subaru, en esta muerte recuerden que no hay recuerdo, no hay nada, y que prácticamente acaba de conocer a Beatriz, a Emilia y a los demás, no, y ha tenido ya uno que otro bucle por tanta muerte, y ya Soaro está traumado. Soaro dice: mi espalda, me tocaron la espalda. En su mente Luis, en ese momento y justo antes, alguien le había tocado la espalda, y después de eso se agonía. Subaru se sintiendo como que se le erizaba el vello de la espalda. Subaru dio un salto hacia atrás y así, amigos, sigue Subaru con sus pensamientos traumados, y Subaru mira hacia abajo, vio los ojos de la criatura rectana, ve para atrás. Che, igual tanto fue el choque, sigue gritando. Subaru sigue gritando, intenta huir hacia adelante. Esta vez frente a él podía ver la pierna de alguien. No se atrevió a mirar hacia arriba y en su lugar empujó a la pequeña silueta que lo bloqueaba en su camino. Beatriz estaba en el medio y Subaru como loco se paró y hacía parte, todo con un agudo chillido. La voz que recordaba a una campanilla de plata gritó algo, pero al cubrirse los oídos no entendió lo que dijo. Inmediatamente se dirigió hacia el hueco entre el follaje de la sala. Con sus piernas temblando saltó fuera de la habitación. Al entrar sin detenerse en el pasillo de piedra, su cuerpo se estampó contra la pared y entonces el dolor recorrió su cuerpo. Su vista se tiñó de rojo y oyó una alucinación auditiva de sus huesos rompiéndose. Subaru sigue en shock, muchachos, y se acaba de golpear con la pared porque salió corriendo en ese momento, pero ya había pasado todo, pues no, y con el dolor que sintió del golpe y todo, como que sigue recordando ese trauma, ese dolor a la muerte. Subaru acaba de morir, pues Subaru sigue gritando, corría, huía, en cualquier caso estaba huyendo, no, a pesar de que ya había sido asesinado. ¿Sería asesinado otra vez o acaso era posible no morir simplemente por aquel imaginable dude? Sería un misterio de la vida. De serlo, sería algo enfermizo embellecerlo con la palabra misterio. Subaru sigue veando sus pensamientos. No, Subaru estaba corriendo con la frente de sudado y continuó corriendo por el pasillo tan rápido como pudo. Subaru ya se estaba este show, este trauma ya lo estaba volviendo paranoico. Creía que alguien la estaba siguiendo y se resistió a mirar hacia atrás. O sea, en el momento que salió de la sala verde comenzó a correr como loco, sudando y de miedo, en pánico y con paranoia de que alguien le pudiera hacer algo. No, porque acababa de morir y no entendías por qué había caído. Sentía que su corazón iba a partir, la sangre de su cuerpo se estaba poniendo fría y Subaru en su mente decía: la muerte me está siguiendo, me van a matar, me van a matar. Porque obviamente pues alguien lo había empujado. No fue casualidad que Subaru se cayera a pesar de que ya había asesinado. ¿Sería asesinado otra vez o acaso era posible no morir simplemente por aquel inimaginable dolor? Sería un misterio de la vida. Desearlo seguía algo enfermizo. Muchachos, recuerden que si mi diálogo les parece lento, en YouTube hay una opción para acelerar el audio ya en velocidad, o si les parece muy rápido lo pueden hacer más lento o lo pueden hacer más rápido. Ahí en configuración de YouTube hay una opción para la velocidad del audio ya, muchachos. Ese detalle no más para que no se les haga muy largo el video, no se les haga muy lento o no se les haga muy rápido, a no ser que te guste largo pues. No, bueno, seguimos. Sería un misterio de la vida, o de serlo sería algo enfermizo. Entonces Subaru comienza a divagar en sus pensamientos y era una fijación repulsiva impropia. Subaru hacia el latido de su corazón parecía una explosión que azotaba sus tímpanos. Su visión
Bailaba entre nítida y borrosa, su respiración era rápida, todos los pasillos de piedra que estaba pasando parecían iguales hasta el punto que perdía el rastro por donde estaba corriendo. Si algo entendía Subaru era que no podía volver hacia donde había venido, pero si continuaba corriendo como loco sin ninguna dirección acabaría perdiéndose. Si se perdía a alguien podría alcanzarlo, si alguien fuera al canal Sardo perdería la vida. Si amigo Sudaru ya está paranoico, ya tiene miedo que lo mate. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? Esta pregunta no tenía sentido, o no tenía tiempo para preguntarse mientras escapaba de la muerte corriendo. Según el que estaba escapando de la muerte, colocó su mano derecha en la pared apoyándose en ella mientras jadeaba frenéticamente en busca de aire, completamente sin aliento. Se sentía como si se estuviera ahogando, se sentía como si estuviera luchando por intentar salir del agua. Todas estas cosas es de la novela y amigos de la web Nado, perdón, y es un bastante detalle, no que si ustedes quieren leerlo voy a dejar en descripción el link. Bueno, Subaru sigue ahogándose mientras se ahogaba, dirigiéndose hacia la superficie, pateando, luchando hasta que finalmente escucha una voz que dice: ¿tú qué, haces aquí tan temprano? Oye, Subaru queda en silencio. Subaru siente una presencia monstruosamente gigantesca junto frente a sus ojos. Detuvo sus pasos, no, sus pies no fueron lo único que se detuvo. Ante sus ojos se encontraba un ser que daba la ilusión de ser gigante, pero tras unos cuantos segundos lentamente comenzó a comprender que a pesar de su estatura era imposible que la persona ante él tuviera una constitución que trascendiera la de los humanos. La voz sigue hablando. Dice: hey, solo una persona, no eres más que un gusano solitario que no merece Nekel Fablan. Oye, tratándose de un gusano. Le digo Fablen porque parece que él, según el personaje, habla de esta forma, no como que un idioma un poco antiguo, así con dejos antiguos. Ya amigos, si hablo un poco raro no es porque está hablando raro, sino es del mismo personaje, y el personaje sigue hablando diciendo: en vez de decir solo una persona debía decir solo un animal, y siendo un animal no mereces ni consideración. Vete a reunir a aquellos con los que estabas ayer y esa fermosísima. Oye, y me estás escuchando, oye tú. Y así amigos, de repente el rostro de esta bestia apareció justo delante de sus ojos, arrebatándole suaro el poco aire que le quedaba en sus pulmones tenía. Y así Rey Astrea estaba molesto con Subaru y le pregunta: oye, o sea Rey, lo que quería saber es que le contara a Subaru el contexto, no de lo de donde estaban sus demás compañeros. Rey le preguntaba a Subaru por sus demás compañeros. Al parecer a Rey le gustaba el chismecito, entonces como que Subaru todavía estaba no entendía dónde estaba bien, no comprendía del todo y estaba un poco fuera de sí, temeroso de este hombre, no, ya que lo percibía como una amenaza. El hombre se aburrió de que Subaru no le diera respuestas, así que lo pateó y lo mandó a volar. Subaru estaba asustado, por un momento pensó que se caería otra vez por las escaleras, pero no fue así y Subaru gritó: no, ahora. No. Al creer que caería otra vez por las escaleras, Subaru se aferró al suelo y por supuesto estaba a punto de caer. Usó sus uñas, usó toda su fuerza y todo su cuerpo para no caer hacia el fondo. Al usar con sus uñas se sangró, no, Subaru se desangró bastante. Subaru se dice a sí mismo: maldición, ¿por qué me pasa esto a mí? Maldición, ¿qué hice yo? ¿Por qué? Entonces se pone de conclillos y comienza a reflexionar y acordarse de los momentos antes de ser invocado a ese mundo, y se acordó de su madre cuando se despidió de él y él ni caso hizo y ni siquiera le dirigió la palabra. Suero estaba repetido por todas sus acciones y por no haber podido decir adiós a su madre. Se pone a pensar de la amenaza en las circunstancias que se encontraba y se pone a pensar sobre todo que esto era algún tipo de castigo, cuando de repente escucha una voz. Se estaba riendo de él y le señalaba mientras Subaru temblaba. Subo dice: no te rías. Y dijo eso con un odio oscuro mirando a la sombra. La sombra continuó sonriendo, no había dejado de señalarle con el dedo. Zoro dice: no te rías de mí, no tiene gracia. Poniéndose de pie y apretando los dientes se acercó a la sombra apoyándose en la pared. La sombra seguía sonriendo, todavía seguía apuntándole con el dedo a Subaru. Suaro dice: no te rías, basta, voy a morir, pero no por ti, tú no me vas a matar. La expresión facial de la personificación de la muerte cambió por primera vez. Parecía que se había enfadado porque él no se encontraba sumerso. Parecía que era el punto de la sombra. Ahí es donde
Arremetería incesantemente contra ella. Subaru dice no. Seré asesinado por ti, moriré, por supuesto que voy a morir, estoy muerto, ya estoy muerto, he muerto y he vuelto, pero yo no seré asesinado por ti. Y fue justo cuando iba a pronunciar aquellas palabras en alto, Subaru queda en silencio, sus labios dejan de moverse a voluntad. A continuación percibió que sus ojos, los cuales había estado observando la sombra, parecían inmovilizadas y la sensación de estar completamente separada de su cuerpo, incluso su habilidad para cuestionarse el por qué había quedado inutilizada, simplemente había sucumbido. Ante esta repentina transformación en su cuerpo, no se podía mover. Su cuerpo no era el cuerpo del que había dejado de moverse, había sido el mundo a su alrededor. La sombra negra que servía frente a él también había dejado de moverse. Su expresión distorsionada de rabia permanecía congelada en su cara. En este mundo el que no era capaz de moverse, solo había una cosa que se movía, y eso era, y se escucha una voz que dice te amo. Parecía una mujer de negro con extremidades delgadas cuyo cuerpo estaba completamente teñido de negro. No sabía si la figura de aquella mujer también estaba hecha de oscuridad misma o si era una mujer vestida de negro. No estaba seguro de cuál era y tampoco parecía tener sentido elegir una. En cualquier caso, estas partes, amigos, lo voy a detallar todo porque me parece muy importante, pues no estamos hablando de esa tenda, pues muchachos. En cualquier caso, era una mujer de negro, era como si estuviera llevando un traje de novia negro con un velo negro que le hacía imposible ver a la vez desde dentro y desde fuera. Aquel negro ocultaba completamente su rostro y la mujer siguió hablando y dijo te amo. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios de la mujer envuelta en oscuridad contenían una emoción inimaginablemente fuerte. Había una calidad, había una cantidad, había una sensación de tiempo, había peso, había valor. Y todo eso era únicamente concepto general. Subaru no sabía aproximadamente cuántas personas en el mundo habían pronunciado te amo, pero incluso si se pudieran juntar todos aquellos te amo, seguramente nunca equivaldrían al te amo de esa mujer. Así es, amigo. Subaru, cuando escuchó a la mujer decir te amo, se da cuenta que no era solamente un decir una palabra, que la voz y las palabras que decía esa mujer, el te amo, tenía un peso inigualable, tenía un peso sorprendente, tenía un peso tan abrumador que esas palabras eran apasionadas, pero también eran, ¿cómo decirlo?, eran un poco gentil, ya que esa mujer había estado susurrando gentilmente sus palabras de amor y dirigió su negro brazo hacia él. Pecho de Subaru. Unos dedos delgados atravesaron su pecho, su piel, su carne y sus huesos y acariciaron su corazón palpitante. Su silencio. Pasaron varios minutos, docenas de minutos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Su corazón había sido consciente de su presencia desde que despertó, pero nunca había sido tan consciente de ello como en este momento, de que nunca lo dio, porque y otra vez escucha la voz de la mujer que dice te amo. Ella había acariciado su corazón con la misma pasión que había en sus susurros, pero de repente un gran impacto la recorrió y su cuerpo, temiendo al dolor, sucumbió completamente, su cuerpo siendo destrozado por su caída y su alma ardiendo y siendo abrazada fuera de la existencia. Incluso el dolor de su corazón, que se sentía culpable mientras recordaba a su madre. Todos aquellos dolores parecían insignificantes comparadas con este dolor seguro. Quería que ella la dejara gritar si hubiera podido. Gritar hasta quedarse ronco podría haber aliviado el dolor un poco. En vez de enfrentarse únicamente al dolor, podría haber sido capaz de escapar un poco pensando en otras cosas aparte del dolor que estaba sufriendo, pero ahora es incapaz de hacerlo, solo podía enfrentarse a su dolor. Y la mujer otra vez dijo te amo. Su amor no soltaría el corazón de Subaru, como si tuviera el deseo inalcanzable de exclusividad, sin permitirle a él centrar su atención en cualquier otra cosa que no fuera ella, como si ella tuviera envidia de todo lo que le rodeaba. Subaru hace de repente fue liberado. Subaru queda en silencio, jadeando, se derrumbó allí donde estaba con lágrimas derramándose de sus ojos. No pudo mantener el control de su continencia, sintió una sensación caliente y húmeda alrededor de la entrepierna y la orina comenzó a gotear por las escaleras. La oscura silueta que se había detenido seguía señalando el vergonzoso espectáculo frente a ella y se reía ruidosamente mientras observaba la figura que se estaba riendo. Suero se dio cuenta de que había sido engañado, ya que había mostrado un comportamiento que indicaba debilidad. Le engañaron para que él agitara el avíspero. Subaru dice por favor. No pudo continuar con sus palabras, se sostuvo la cabeza completamente al límite de sus capacidades. La sangre aún fluía de las heridas de sus uñas peladas, incluso sus lágrimas y la orina que goteaba parecía un castigo por
Su debilidad y estupidez se escucha que dice mátame ya. Esas palabras en el interior de su cabeza no fueron pronunciadas. Si era asesinado realmente moriría. Escuchó el sonido de pisadas que subían por las escaleras y el sonido de voces ansiosas que corrían hacia donde se encontraba. Hasta entonces siguió llorando como un niño idiota, como un niño pequeño manchado por su propia inmundicia y decepción. Los restos rotos de Densu Barunaski siguieron llorando. Todo está en mal estado, literalmente tan en mal estado. Fue encontrado Subaru Naski y fue traído de vuelta e interrogado sobre lo sucedido. Poco a poco descubre que la situación empeoraría cada vez más. Que dijera algo, se escucha una voz que dice muy bien. Entonces realmente no recuerda nada. Él mira hacia abajo agarrándose de las rodillas mientras la chica con el cabello plateado lo mira con expresión sombría. Junto a ella estaba una niña pequeña y dulce que no podía entender lo que había dicho y reaccionó con sorpresa. Las voces de la chica siguen hablando. Dice estábamos completamente perdidos cuando oímos que no podíamos encontrarte de ninguna manera. Pensé que la situación terminaría así. Parece que nos enfrentamos a un problema muy difícil. La niña, que tenía una bufanda de zorro blanco envuelta alrededor de su cuello, refunfuñó esto con un tono rígido. El caballero con la cara hermosa asistente asiente y murmura al ocasional si es cierto mientras habla, y se escucha otra voz que dice ¿por cuánto tiempo estarás satisfecho de exponer esa apariencia antiestética? Barusubs obviamente es Ram, no frunciendo el ceño ante él mientras lo decía. Era la chica que había limpiado el desorden que le habrían cubierto, pero no había una gran animosidad en sus palabras. Además parecía haber una expresión triste sobre ella. Y otra voz dice maestro, maestro. Obviamente Chago en el aire parece haberse vuelto notablemente más sombrío. Necesito sonreír más. ¿Qué es eso? Apestas orina. La mujer de cabello negro se reía de buen humor sin entender aparentemente la situación. Aquí al lado de la mujer de cabello negro había una niña que se acariciaba el cabello trenzado. Ella le lanza una mirada de reojo que parece mostrar una pequeña muestra de interés por la situación en la que se encontraba. Su algo está en silencio todas estas reacciones y hablara ampliamente de ellas. Cada una de ellas la había dejado pasar y Subaru era el único consciente sobre los hechos reales detrás de esta situación verdaderamente terrible. Toaro no podía contar ni de su supuesta habilidad de premonición de futura ni de lo que había pasado. No podía. Fueron muerto 3 veces. Recuerden estos datos. A 3 veces ha muerto. La primera vez que perdió el conocimiento el descender y por eso no había probado el momento de la muerte. Sin embargo, no había sido así la segunda vez. Mientras caía no había muerto rápidamente y se había caído y se había estrellado. Claro, la primera muerte cayó y murió de frente, no más de una, pero la otra muerte cuando cae se golpea su parte de sus extremidades en las escaleras que están más abajo, no donde va, como golpeándose de un lado para otro hasta que muere. Entonces todo ese dolor, todo ese trauma fue más grande. Entonces Subaru murió, pero regresó en el momento de la muerte. Regresaría a la sala verde una vez más y se levantaría y resería el día. Y otra voz dice de todos modos deja que Subaru descanse hasta que las cosas se calmen. Con el tiempo podemos ver algunos cambios. Al escuchar a la chica con la propuesta del cabello plateado supo que su tratamiento ya se había decidido. Así estaba pensando que él atacaría violentamente. La personalidad de Subaru había sido exagerada. Lo habían llevado de regreso a la sala verde bajo la supervisión de todos y una voz dice me temo que no podemos dejar a Ren aquí con ese baruso actual, me opongo forzosamente. Y otra voz dice pero además de descubrir qué causó esto, nuestra mejor apuesta para ayudar a Subaru a recuperarse sería confiar en el espíritu de esta sala. Otra voz dice si ese es el caso, trasladaremos a Ren a otra habitación. Ran se quedará con ella y cuidará a este niño. Ran parece ser la única ahora que está preocupada por ella. Deseo estar en un lugar donde no hubiera disputa ni enfrentamiento de opiniones. Sea lo que sea, no hay opciones para su varón tomar la iniciativa y tener la fuerza de voluntad para hacer cosas como superaridamente. Esta situación no tiene nada más que ver con el Subaru actual. Una voz dice, Ren lo siento. Ella pronunció esto para que Subaru pudiera escucharla justo antes de sacar a la niña dormida de la habitación. Era notable cuánto se parecían entre sí, como dos guisantes en una vaina. Beatriz dice Suaraki, espera tranquilo Betty, seguramente encontrará una manera de devolver tus recuerdos supongo. Subaru queda en silencio. Beatriz dice no estás solo, no te dejaré ir supongo.
Justo antes de salir de la habitación la joven dice estas palabras amables, su voz estaba teñida de dolor pero también hay un indicio de noble determinación en su interior. Subaru retrocedió en un intento de evitar sus brazos extendidos Beatriz como que quería abrazarlo. No, al ver su reacción a esto los ojos de la niña se balancearon de dolor. Oh, qué desgraciado Subaru. Como Beatriz vio que Subaru estaba triste con ojos temblorosos y temeroso y toda la vaina, como que quiso abrazarlo después de lo que le dijo, pues no, pero el cabrón de Subaru se aparta. Beatriz queda en silencio, sus ojos se balancearon de dolor. Él era un extraño, no importa dónde estén, él era un extraño, pero para Subaru no eran extraños, pero para ellos este Subaru era un extraño. Su familiaridad, su preocupación y su profundo afecto se dirigieron al Natsuki Subaru original y no a sus ruinas actuales, a su patético yo actual. Subaru dice: ni siquiera sé por qué me mataron, yo lo habían dejado solo en la sala verde. Subaru rechina los dientes mientras murmura esto.